Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 85 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Mario Derlis Vera, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica, especialista en Didáctica Superior Universitaria, especialista en Gestión Educacional, magíster en Educación, doctor en Educación. El tema del episodio 85, el ser psicólogo en la actualidad. Bienvenido a Tiempo de Psicología, Mario Derlis. Gracias, Marcelo, por la oportunidad del espacio. Creo que es muy importante hablar de la psicología porque estamos en un tiempo en donde la necesidad del profesional psicólogo se hace presente en todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, te agradezco este espacio en donde podemos realizar un diálogo al respecto. Gracias, maestro. La gratitud es hacia tu ser y quisiera precisamente preguntarte, dado el tema, el ser psicólogo en la actualidad, ¿qué representa el ser? ¿Qué es el ser? Cuando hablamos del ser, estamos hablando de lo que constituye la persona humana en toda su plenitud, cualidades, debilidades, fortalezas, en una convivencia, en un medio en la que se desenvuelve, tanto en forma social, familiar o profesional. Entonces, es un hecho presente, ¿verdad? El ser está presente en cada una de las actividades que realizamos en el día a día. Y en ese contexto, por supuesto, el profesional psicólogo. Sí, allí vamos al respecto del ser psicólogo y vamos a escucharte atentamente sobre hacia dónde considerás inicialmente orientar el proceso del tema. Adelante, maestro. No, y justamente, Marcelo, el ser psicólogo es un arte que requiere una combinación de conocimientos teóricos, habilidades prácticas y cualidades personales. Por ejemplo, la parte clave del arte de ser psicólogo es la empatía, por ejemplo, y la comprensión. Entonces, cuando hablamos de empatía es la capacidad del ser humano de entender y compartir los sentimientos de los demás. Y eso se potencia más en el psicólogo, que debe ser capaz de establecer una conexión emocional con sus pacientes o de acuerdo a la corriente, ¿verdad?, con su cliente, y así comprender sus experiencias y también sus perspectivas. Entonces, en cuanto a la comprensión, es fundamental para establecer una relación terapéutica que sea efectiva y sobre todo ayudar a los pacientes o clientes a sentirse escuchados y validados también. Y dentro de eso también el arte de ser psicólogo está la habilidad de comunicación, que es fundamental para el psicólogo, que debe poseer esa habilidad, que sea sobre todo una comunicación efectiva, para que pueda entender las necesidades y preocupaciones de las personas que acuden a su servicio, ¿verdad? Y transmitir información de manera clara y sobre todo comprensible. Esa comunicación también debe ser efectiva, pues implica ser capaz de escuchar activamente y responder de manera empática y no juzgadora, ¿verdad?, para las personas que acuden al servicio de un psicólogo.
y sobre todo también tiene que tener un conocimiento teórico y práctico, ¿verdad? Para poder validar la profesión, ¿verdad? Entonces, el ser psicólogo, además de ser un arte, debe tener un sólido conocimiento, ¿verdad?, de las teorías, de los modelos psicológicos, así como las técnicas y las estrategias de intervención que requiere la sociedad en tiempo en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, justamente la aplicación de esos conocimientos en la práctica, sobre todo clínica, requiere de una gran habilidad y también de experiencia que el psicólogo debe poseer. Y en eso están las cualidades humanas o personales que debe tener, ¿verdad? Como la empatía, la autenticidad, la congruencia para poder establecer esa relación terapéutica que sea efectiva con los pacientes, ¿verdad? Además de la capacidad de manejar el estrés que vivimos en un mundo vertiginoso, como también la ansiedad, que es fundamental para los psicólogos, ya que pueden enfrentar situaciones emocionales intensas en su labor profesional, ¿verdad? Y sobre todo se da con eso el arte de que la ética y la confidencialidad, que es fundamental, ¿verdad? Porque el psicólogo debe adherirse a un psicólogo ético profesional que incluya esa confidencialidad, ¿verdad? El respeto por la autonomía de la persona que acuden a su servicio y para evitar cualquier tipo de daño, ¿verdad? Esa confidencialidad es fundamental para establecer justamente una relación de confianza con los pacientes, ahí así pueda garantizar que se sientan cómodos compartiendo esa información personal que van a transmitir, ¿verdad? Entonces, todo eso hace de que sea el ser psicólogo tenga un desarrollo profesional continuo, ¿verdad? Es decir, comprometerse como profesional, mantenerse actualizado con las últimas investigaciones y las técnicas en el campo, como también así capacitarse continuamente, ¿verdad? Haciendo cursos, talleres, ¿verdad? No solamente para mejorar las habilidades y los conocimientos como psicólogo, ¿verdad? Porque analizando la época en que vivimos, hace unos 10 años atrás, no teníamos inteligencia artificial, el WhatsApp, el Facebook, era algo que no estaba presente y ahora está muy presente, en donde la comunicación se hace ya en forma más virtual que personal como tiempos anteriores, ¿verdad? Al respecto del ser psicólogo, eso creo que engloba todo lo que tiene que ser un psicólogo, ¿verdad? Sí, al escucharte e ir escribiendo para aprender y sobre todo para después poder leer esto que me estás enseñando y que nos estás enseñando a los oyentes, hay una palabra inicial que expresaste que decís es un arte, y esa es una convocatoria muy profunda, porque en el arte, en cierta manera, y ayúdame por favor, en el arte se manifiesta la esencia del ser humano. Allí, por ejemplo, esto que hablabas de las cualidades, el arte siempre, de una u otra manera, es una expresión de la autenticidad. ¿Qué conexión es esa, Mario Derlis? No, y justamente yo siempre en mis cátedras que tengo con los alumnos, tanto en grado y posgrado, siempre les digo eso de que el ser psicólogo somos seres especiales, porque el instrumento que tiene el psicólogo es su propio ser, su propia persona, el saber observar, saber escuchar y tener esa cualidad personal, ¿verdad?, con una habilidad práctica, junto con la combinación de conocimientos teóricos. Por eso se constituye en un arte, ¿verdad?, para poder ayudar a las personas a sacar de lo íntimo, ¿verdad?, aspectos que le tiene desestabilizado y poder llevarlo a una estancia mejor en la vida, ¿verdad? Porque siempre les comento de que el objetivo de nuestra vida es ser felices, y por eso en ese caminar
caemos, nos levantamos, ¿verdad? Cometemos errores y volvemos a veces a cometer otra vez errores, pero después vamos aprendiendo y vamos madurando, ¿verdad? Entonces, por eso ese término yo acuño mucho el arte de ser psicólogo, porque conlleva muchos aspectos, ¿verdad? Que hace de que se trabaje con el ser humano, con la persona, ¿verdad? Para que esto, cuyo objetivo de vida sea la de ser feliz. Sí, un arte para ayudar. Allí hay una conexión con un verbo poderoso, el verbo ayudar. Entonces, es como que la utilización de las herramientas, y aquí la expresión de tu ser al citar la importancia de validar la profesión a través de un proceso de formación teórico sostenido en los diferentes modelos psicológicos y por supuesto también en las estrategias y las técnicas correspondientes para la posibilidad de la práctica del ejercicio de la profesión, aunque esa profesión sostenida en la ciencia finalmente se traduce en el arte de su aplicación. Así mismo es, Marcelo. Realmente es una profesión apasionante y no todos están llamados a la misma, ¿verdad? Porque hay que poseer cualidades específicas, ¿verdad? Para cada profesión, y el de la psicología también, pero tiene una connotación especial, que la psicología tiene varias ramas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al ser de cada uno, uno puede optar por una especialización en clínica. Al que le gusta el deporte, ¿verdad? Está la psicología deportiva. El que le gusta la docencia, por ejemplo, está la parte educacional, está la parte laboral, y los últimos que la sociedad paraguaya está poniendo en el tapete y pidiendo el concurso de los psicólogos, es la parte de psicología forense, ¿verdad? Y también la psicología comunitaria. Todo esto hace de que el campo del psicólogo también sea muy amplio. No todos están llamados para una sola rama, ¿verdad? Están, para diferentes ramas, sino en algo específico. Y en este punto quiero tocar un poco el tema de el arte del psicólogo en cuanto a la salud mental. En todo eso, ¿verdad? Se está tanto en clínica, en la deportiva, en la educacional, laboral, forense, comunitaria, otras áreas, ¿verdad? Entonces, la salud mental, estamos en un periodo de declive a nivel mundial, en donde la salud mental está en el tapete de una necesidad del auxilio de los profesionales, ¿verdad? Entonces, felizmente en nuestro país ya tenemos la ley de salud mental del año 2022 y su reglamento en el 2023, ¿verdad? Que ya le da un marco jurídico para poder desarrollarlo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que este siglo que vivimos, el 21, ¿verdad? La salud mental y el bienestar son fundamentales para el desarrollo y el progreso de cualquier sociedad, ¿verdad? Y entonces, en nuestro país, el psicólogo en ese punto juega un papel crucial para poder promocionar la salud mental y el bienestar de la población, ¿verdad? Y ahí podemos hablarlo de varios, los desafíos y el papel que tiene el psicólogo en nuestro país, ¿verdad? En Paraguay, que es similar a otra parte del continente, ¿verdad? Entonces, si te parece, Marcelo, podemos hablar un poco brevemente sobre esos desafíos y el papel del psicólogo, tanto en el Paraguay como a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Y, ¿por qué no decirlo, del mundo? Sí, sí. ¿Qué te parece, estimado maestro, si el abordaje lo hacemos a partir del próximo bloque? Por lo tanto, si me autorizás, hacemos un corte y avanzamos. Excelente, Marcelo. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración.
Vivimos tiempo de psicología, hacemos radio, es el episodio 85 de Tiempo de Psicología y nos acompaña el profesor Mario Derlis Vera, magíster en educación, doctor en educación. El tema del episodio 85, el ser psicólogo en la actualidad. Y al final del bloque pasado el maestro ya nos invitaba a exponer los desafíos contemplados para el psicólogo en este tiempo. De manera que te escuchamos atentamente, Mario Derlis, adelante. Gracias, Marcelo. Y justamente en el bloque anterior hablábamos de la salud mental y el arte de ser psicólogo, ¿verdad? Y ya les comentaba de que el Paraguay tiene una ley de salud mental, la 7018 del 2022, con su decreto en el año 23, ¿verdad? Y el desafío es un tema que ha ganado importancia tanto en la agenda pública y política en el Paraguay en los últimos años, como también los otros países vecinos. Esos desafíos incluyen la falta de recursos, el desservicio de la salud mental. También algo tan marcante es la estigmatización de las enfermedades mentales y la necesidad de promover la salud mental y el bienestar de la población. Y aquí me voy a detener un poquito en la parte de estigmatización, porque en épocas anteriores, y parece que hay vestigios todavía en donde a los enfermos mentales se les margina, se les esconde, y se tiene como en las épocas anteriores como un castigo divino, ¿verdad? Las enfermedades mentales. Recorriendo un poco a la historia, hablábamos que en épocas remotas se consideraban las enfermedades mentales como castigos divinos, y se realizaban los primeros procedimientos como la trepanación, donde se le abría el cráneo a las personas para sacar el demonio de dentro, ¿verdad? Estos fueron pasando con los años, y después estuvieron las épocas de las brujerías, tanto en Europa como en América, en donde se les quemaban vivas a las personas, se les apedreaban, ¿verdad? Y ese concepto también se fue, por los siglos fueron pasando, y hasta hoy día también existe todavía ese del ver al enfermo mental como algo con castigo divino, como no es algo que la persona sufre por alguna enfermedad genética o ambiental, ¿verdad? O psicológico. Entonces, en este punto el papel del psicólogo en la promoción de la salud mental y el bienestar desempeña también un papel fundamental, ¿verdad? Porque esto se puede hacer a través de la prevención, la intervención y por supuesto también la investigación para llevar adelante estos procesos, ¿verdad? Entonces, se puede trabajar como psicólogo en la atención primaria de la salud, la educación en la comunidad y en los lugares de trabajo para poder promover y que la gente acudan a las instancias correspondientes, ¿verdad? Para ser atendidos, sobre todo a los familiares que tienen personas con enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, como estrategia podríamos tener educación y conciencia, ¿verdad? Es decir, educar a la población sobre la importancia de la salud mental y el bienestar, ¿verdad? Promoviendo conciencia sobre los trastornos mentales y también su tratamiento. En cuanto a la prevención, ¿verdad? Ver los programas de prevención que se hace sobre todo en los centros de salud para reducir sobre todo el riesgo de trastornos mentales y promover, por ejemplo, la resiliencia en la población, ¿verdad? Y en ese punto la intervención del psicólogo puede proporcionar intervenciones que sean terapéuticas efectivas para tratar los trastornos mentales y promover el bienestar, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema inicial, bueno, en el bloque anterior, el arte de ser psicólogo es fundamental, por lo tanto, para promover la salud mental y el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Entonces, los psicólogos pueden hacer una diferencia significativa en la vida de las personas.
y contribuir, por ejemplo, a su desarrollo y al progreso también de la sociedad, ¿verdad? Entonces, a esa falta de recursos en el servicio de salud mental, también podemos encontrar oportunidades para desarrollar esa práctica, ¿verdad? De hacer cada uno desde el lugar que nos encontramos. Creo que esto que estamos haciendo ahora es una oportunidad de hacerle llegar a las personas de que el enfermo mental no es una persona poseída por el demonio o no es un castigo divino, sino recurriendo a los lugares, ¿verdad? Con un psicólogo, con un psiquiatra, con un médico, un trabajo interdisciplinario, se puede promover la salud mental de las personas y reintegrarlos a la sociedad como seres que sean útiles a sí mismos y a la sociedad, ¿verdad? Entonces, esa colaboración entre los profesionales es fundamental, sobre todo para promover la salud y el bienestar dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese punto me parece muy interesante también que en nuestro país también está el Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista, el TEA, que en el 2020 también empieza a fortalecerse para ayudar a los chicos que a temprana edad empiezan a tener este tipo de inconvenientes también, ¿verdad? Entonces, todas esas normativas también parece tomado de la mano porque en el 2019 tenemos la ley del psicólogo, ¿verdad? Que hace con su reglamentación entre el 2019 y el 2020, hace de que la psicología ya no sea visto como que antes se decía, ¿verdad? Las personas locas nomás se van al psicólogo, sino empezó a valorarse el papel del psicólogo, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país. Y para referenciar un poco en este aspecto, hubo casos muy puntuales en donde consolidó la figura del psicólogo en el Paraguay, como por ejemplo la intervención en crisis que se hizo en el incendio de Licuagolaño, ¿verdad? Que es un hecho muy lamentable que ha sucedido en nuestro país, donde fallecieron muchas personas, y los psicólogos del país acudieron a hacer intervención en crisis, sobre todo con los familiares de las personas que fueron víctimas de ese incendio, ¿verdad? Otro punto llamativo dentro de la educación fue cuando el adolescente en Colonia Independencia, departamento del Guairá, había matado a su maestra, en donde hay la necesidad de la intervención del psicólogo dentro de las instituciones educativas. Entonces ahí también se revalorizó el papel del psicólogo. Y por citar otro, el último es cuando una escribana en el Alto Paraná había matado a sus 2 hijos y se había suicidado, ¿verdad? Y se dio ahí la parte de la psicología forense, ¿verdad? En donde también surgió la importancia de estos aspectos. Entonces, como para mencionar algunos aspectos en donde se va consolidando la figura del psicólogo y que todos tenemos necesidad de recurrir al psicólogo y para que, vuelvo a repetir lo que dije ya en el bloque anterior, para cumplir con nuestro objetivo, la de ser feliz. Sí, al escucharte, qué lindo que es escuchar al otro, y al poder hacerlo, he anotado esto de educación y conciencia y de la relevancia de transmitir la importancia constante de la salud mental. Y anoté a continuación, en ese transitar de tu exposición, promover la resiliencia. Si me permitís, es posible que nos enseñes acerca de esto de promover la resiliencia.
¿Qué significa, maestro, en este contexto del análisis que estás haciendo? Bueno, cuando hablamos de resiliencia, justamente para que cada uno de las personas, ¿verdad? Yo siempre hago esto con mis alumnos. En el primer día de clase o en la segunda les aplico un test de autoanálisis en donde ven sus debilidades y cualidades. Entonces les digo, ustedes toman esto y vean sus debilidades y empiecen a trabajar cada uno de ellos, ¿verdad? Para poder ir llegando a la meta de la madurez emocional, ¿verdad? Que es fundamental para vivir una sociedad con constantes cambios y constantes desafíos. Y esa capacidad, la resiliencia es la capacidad de caerse y tener la voluntad, ¿verdad? De poder levantarse y enfrentar el problema que se nos ha planteado, ¿verdad? O que nos ha causado, ¿verdad? Y curar las heridas, muchas veces no lo podemos hacer solos. Por eso la necesidad de ir a un especialista, como es el psicólogo, ¿verdad? Es muy importante para hacerlo. Porque no todos nacemos maestros o no todos nacemos autodidactas. Entonces, para aquel que cree en una religión, por ejemplo, el psicólogo sería la persona, ¿verdad?, que Dios pone para que pueda guiarle sus pasos hacia la plenitud, ¿verdad? Aquel que es ateo, también, ¿verdad?, que el psicólogo sería la persona puesta a su servicio, ¿verdad?, para poder desarrollar capacidades, ¿verdad?, que hasta a veces no sabía que lo tenía, ¿verdad? Entonces, es muy importante en ese aspecto, ¿verdad?, el rol que juega el psicólogo, ¿verdad?, porque es un profesional que está al servicio de las personas, ¿verdad?, más allá de su ser individual, ¿verdad?, está siempre en ese servicio hacia los demás. Sí, y aquí es un punto central el de unir precisamente la educación a través de la propia esencia de uno, en donde entiendo que el ser psicólogo, además de ayudar, puede habilitar al otro a que aprenda que su vida es un proceso constante de aprendizaje, como también la es para el profesional psicólogo. ¿Es así? Sí, el aprendizaje es mutuo porque el psicólogo también va, en la medida que tiene sus intervenciones, también hay varios aspectos que tiene que ir cuidando. Entonces, ese aprendizaje también sabe en qué momento continuar y sabe en qué momento dejar o derivar. Porque el psicólogo, si no resuelve algunos problemas y un paciente o un cliente se presenta y expone el mismo hecho que el psicólogo ha sufrido, entonces está lo que Freud llama de la contratransferencia. Para entender un poco este punto para la gente en general, ¿verdad? Hablamos en psicología y sobre todo en la parte clínica hablamos de transferencia cuando viene el paciente y transfiere todos sus sentimientos positivos, negativos al psicólogo. El psicólogo, ¿verdad?, al recibirlo, y si le afecta, entonces hay una contratransferencia. Entonces, en ese punto, ¿qué sucede? El psicólogo tiene que tener la madurez profesional y emocional de derivar a esta persona para que no contamine ese proceso, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje es continuo y mucho más todavía porque, como dije varias veces, ya vuelvo a repetir, vivimos tiempos muy cambiantes, en donde las patologías antes, en la época, por ejemplo, para reseñar por la parte de historia, en la época de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial,
se tenía, por ejemplo, el síndrome de estrés del combate que traían los soldados, ¿verdad? Sobre todo norteamericanos. Entonces se llamaba síndrome de estrés de combate. En la Segunda Guerra Mundial esto se fue agudizando más y se le llamó neurosis de guerra. Y recién en el Manual Diagnóstico y Estadístico, que es el DSM, que es de la Asociación de Psicólogos Americanos, en su edición tercera, estamos ya en la edición quinta, se habló de trastorno del estrés postraumático. Es decir, después de un hecho traumático que uno vive, después desarrolla ansiedad, depresión, inestabilidad emocional, falta de capacidad de integrarse a la sociedad o a la familia. Entonces, en ese punto la intervención del psicólogo es fundamental y tiene que tener una capacidad y una madurez emocional para poder atender todo tipo de casos, ¿verdad? Yo estoy con una asignatura en la parte de posgrado, en la parte de psicología clínica, y hay así alumnos me dicen, yo no tengo capacidad emocional para atender, por ejemplo, a un violador de niños, dice. Entonces, y son personas enfermas las que va uno al psicólogo, que tiene que tener la capacidad de restaurarle, ¿verdad? La capacidad de perspectiva, la capacidad emocional y la capacidad de convivencia dentro de una sociedad. Entonces es bastante complejo, por eso había dicho, ¿verdad?, que no todos están llamados a ser psicólogos clínicos, por ejemplo, que puede ser también otras áreas. Y la preparación es mucho más minuciosa, ¿verdad?, porque requiere sobre todo el manejo emocional a un límite bien elevado, ¿verdad?, para poder atender ciertos tipos de casos. Estamos escuchando a Mario Derlis Vera. Es el episodio 85 de Tiempo de Psicología, el tema el ser psicólogo en la actualidad. Si me permitís, Mario Derlis, hacemos un corte y continuamos. Muy bien, Marcelo. Gracias. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología. Puede escucharse también vía Spotify por el podcast denominado Tiempo de Psicología. Es el episodio 85. Hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, desde Ciudad del Este, para oyentes de diferentes partes del mundo. Nos acompaña Mario Derlis Vera, con una formación extensa, con especializaciones, el licenciado en psicología. En sus especializaciones encontramos la especialización en psicología clínica, en didáctica superior universitaria, en gestión educacional. Es magíster en educación y doctor en educación. El tema que convoca al episodio 85 es el ser psicólogo en la actualidad. Y aquí, maestro, quisiera preguntarte acerca de la concepción de los valores que contienen, que protegen, que cobijan al ser psicólogo. Sí, Marcelo, muy interesante para poder entrar en este bloque, ¿verdad? Y justamente cuando hablamos de valores profesionales que debe tener un psicólogo, son varios, pero voy a tratar de sintetizar en algunos. Por ejemplo, como ya veníamos hablando, el autocontrol emocional, ¿verdad?, en donde tiene que gestionar sentimientos, comportamientos, ¿verdad?, y controlar sus emociones positivas como las negativas, el psicólogo, ¿verdad?, para poder expresarlas de una manera adecuada. Sin embargo, para el autocontrol emocional es fundamental entonces desarrollar o potenciar la inteligencia emocional, que es otro de las teorías que viene evolucionando, pero en forma exponencial,
y que es muy útil para todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en la parte de psicología, sino en todos los otros aspectos de la vida de la humanidad, ¿verdad? El otro punto como valor profesional es la apertura mental, ¿verdad? Que conlleva nuevas experiencias, mejores relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces, el abrir la mente consiste en tener el poder de recibir ideas o experiencias con las que antes no contaba. Entonces, eso hace que se libere el pasado de viejos hábitos que son cerrados, ¿verdad? Porque sin ello no se puede lograr o alcanzar el desarrollo, el crecimiento personal como profesional, ¿verdad? Y sobre todo, un punto que no debe faltar como valor de un psicólogo es la integridad, que tiene, es como el principio ético que está muy vinculado a la valoración de la honestidad, el respeto, la transparencia, tanto en las interacciones profesionales como con los pacientes, ¿verdad? Entonces, en ese punto los psicólogos deben esforzarse por hacer lo correcto en el cumplimiento de sus deberes profesionales, ¿verdad? Y como ya habíamos hablado en los bloques anteriores, también esta habilidad como valor, la habilidad comunicativa, ¿verdad? En que las habilidades comunicativas, entonces, que permiten la comunicación con las personas, ¿verdad? O con otras personas, con exactitud, con eficacia, y mostrando un nivel de competencia y destreza, ¿verdad? Al respecto del asunto que viene tocando con sus pacientes, ¿verdad? Entonces, existen muchas habilidades comunicativas que se puede, el psicólogo debe ir entrenando y practicando hasta dominar, la verdad, de acuerdo al temperamento y la personalidad de cada una de las personas que se les acerca, ¿verdad? O requieren de su intervención. El otro punto que ya tocamos también es la parte de la empatía. Entonces, esta es una habilidad fundamental en el trabajo del psicólogo, ¿verdad? O del psicoterapeuta, ¿verdad? Porque esto permite entrar en el mundo del otro, estableciendo de esta manera un vínculo, ¿verdad? Y de esta manera se pueda construir un ambiente seguro dentro de la terapia, y el paciente puede expresar libremente dentro de ese espectro, ¿verdad? Para poder expresar lo que siente, ¿verdad? Ahí me viene en mente lo que decía Hoffman cuando define la empatía, ¿verdad? Que dice que es una respuesta efectiva más acorde con la situación de otro que con la de uno mismo, ¿verdad? Entonces, esto es una respuesta emocional, constituye otro motivo ya prácticamente moral, es decir, un motivo que contribuye a la conducta prosocial, ¿verdad? Entonces, y esto, ojo, lo he visto ya en el año 92, bastante tiempo, y que viene muy acorde al tema que vamos tocando, ¿verdad?, de los valores. Y por último, la paciencia, ¿verdad? Es una virtud de quien sabe sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades, ¿verdad?, con fortaleza y sin lamentarse, ¿verdad? Entonces hace que las personas que tienen paciencia, y sobre todo el psicólogo, sepa esperar con calma que las cosas sucedan, porque en psicología no es que en la primera entrevista que tiene con el paciente, ¿verdad?, ya se dan todas las respuestas. No es como ir al médico, ¿verdad?, sino lleva un proceso cada una de las situaciones que se presentan. Entonces el psicólogo tiene que desarrollar muy bien este punto, este valor como la paciencia, ¿verdad? Entonces, estrictamente ya no depende del psicólogo, entonces debe otorgar tiempo, ¿verdad?, a cada situación para poder resolverla, ¿verdad? Entonces, eso sería en forma sintética todos los valores que engloba el ser psicólogo, y que no es poco, ¿verdad? Cuando hablabas al inicio, Mario Derlis, nos citabas, ¿sí?, la conexión en la relación terapéutica de la comprensión. Y aquí, al ir escribiendo dentro de tu exposición los valores
y llegar al punto de la paciencia, que la expresaste como esperar con calma, la uniste al término proceso y conectaste con el término tiempo. Entonces, hay una unión de este punto con la capacidad de comprender que la vida es un proceso en el devenir del tiempo, que la calma es fundante para poder ir aprendiendo constantemente a transitar en el mundo. ¿Es así? Así mismo, Marcelo, realmente cuando hablamos de esa capacidad de comprender, conlleva también la capacidad de entender el sentimiento de los demás. Pero para ello el psicólogo debe partir de sí mismo, comprender sus sentimientos, ¿verdad? Para poder entender el sentimiento de los demás. Pero entonces, ahí que hace, ya hay una empatía y ya se puede, a través de esa comprensión, ¿verdad? Ya hay una conexión emocional con el paciente para poder entender y comprender sus experiencias y sus perspectivas. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente, ¿verdad?, se siente escuchado y validado, y es el principio de una relación terapéutica que conlleva a la restauración de la salud mental de las personas. A veces es medio sencillo, parece hablarlo así, ¿verdad?, pero es bastante complejo, porque estamos hablando de seres humanos y cada uno, los pacientes o clientes, tiene una valoración diferente de los acontecimientos que les sucede, ¿verdad? Entonces, el psicólogo tiene que tener esa habilidad para poder comprender, entender, ¿verdad?, el sentimiento de la persona que viene y qué es lo que le motiva a actuar de cierta forma. Entonces, por eso yo siempre puse cuando conversamos al inicio, ¿verdad?, de poder poner lo que el arte de ser psicólogo justamente conlleva eso, ¿verdad?, porque es una habilidad que se debe desarrollar, mantener y potenciar. Sí, aquí anoté esto de la valoración diferente. ¿Está asociado a la capacidad de percibir los episodios de la vida? Asimismo, cada uno percibimos en forma diferente eso del contexto social en que vivimos cada uno, porque el que vive en el campo, o el que vive en la ciudad, o el que vive en la periferia de una ciudad, tiene la percepción diferente de la vida. Entonces, las cosas que le suceden también están dentro del ámbito familiar. Si es una persona con una familia disruptiva, o una familia que sea estable, o una familia donde el valor sea lo material encima de los valores, entonces la percepción de la vida es diferente, y los problemas también se vislumbra de forma diferente, ¿verdad? Cada uno va a verlo desde su propia óptica, y eso también contribuye mucho a la personalidad, porque ninguna persona es igual a otra. Eso es lo que nos caracteriza, de que seamos diferentes. Entonces el psicólogo tiene que tener esa capacidad de poder vislumbrar la experiencia a partir de la realidad de la persona. Por eso de que la relación terapéutica no es de uno o dos, sino generalmente de lo que le mueve a al psicólogo, se ve el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Y según también la corriente o la teoría que cada uno tiene. El psicoanálisis, por ejemplo, es prácticamente para ir al psicólogo toda una vida, ¿verdad? Porque hay que resolver situaciones desde el momento de la concepción, ¿verdad?, hasta la vida presente que uno vive, ¿verdad? Pero hay otros como otras teorías, ¿verdad? El de aquí y ahora, resolver el problema,
sobre todo de ansiedad o de depresión, ¿verdad? Y después empezar a trabajar las otras, los otros temas que le puedan traer, ¿verdad? A terapia, ¿verdad? Claro, allí aparece también esta gran conexión de las habilidades del ser psicólogo, porque es sumamente importante también la apreciación del aporte, entiendo, y ayúdame maestro, de cada una de las corrientes para esa búsqueda del bienestar del ser. Sí, justamente eso hablábamos de la parte de la formación del psicólogo, ¿verdad? Es una formación continua, porque el tiempo que vivimos, como dije ya en algún momento de la entrevista, ¿verdad? Es de que vivimos tiempos muy cambiantes, ¿verdad? Una época que fue realmente muy tensionante fue el 2020 con el COVID-19, ¿verdad? Que hizo tambalear al mundo, y pasamos después a otras en donde parece como que ha quedado eso a otras instancias y van apareciendo otras situaciones. Entonces, pero la percepción de cada uno de esos es diferente, porque aquel que ha muerto, un familiar en el 2020, no tiene la misma experiencia del otro que no lo ha tenido. Pero entonces cada uno tenemos experiencias diferenciadas, y de acuerdo a nuestro carácter y personalidad también vamos teniendo percepciones diferenciadas, ¿verdad? De las situaciones que se nos presentan. Entonces yo a mis alumnos, por ejemplo, les suelo decir, viene un paciente y dice que cuando era criatura una gallina le asustó, ¿verdad? Y a partir de ahí empezó a tener conductas, ¿verdad? De que todo aquel que tiene plumaje y de color blanco, ¿verdad? Ya le asusta. Entonces uno piensa, pero ¿cómo una gallina te va a asustar? ¿Verdad? Entonces, pero la percepción y la realidad de la persona es diferente para cada uno. Entonces es inconcebible, por ejemplo, decir, ¿cómo vas a tener miedo de subir a un ascensor? ¿Verdad? Eso no come, no traga. Pero la persona que sufre de agorafobia, por ejemplo, estar encerrada en un lugar es tremendo, es tensionante, ¿verdad? Entonces, por eso lo que explicaba de que cada uno tenemos percepciones diferentes de la realidad, y por un lado también es positivo, ¿verdad?, de que nos hacen seres únicos, ¿verdad? Estamos escuchando a Mario Derlis Vera. Es el episodio 85 de Tiempo de Psicología, el tema el ser psicólogo en la actualidad. Te invito, Mario Derlis, a ir a un corte e ingresar en la recta final del programa. Me parece bien, Marcelo. Gracias. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología. Estamos transitando la parte final del episodio 85. Estamos escuchando a Mario Derlis Vera, doctor en educación. El tema, el ser psicólogo en la actualidad. Y ante el mismo, el micrófono es tuyo, maestro, para ahondar en aquello que considerás muy valioso que nosotros escuchemos. Adelante, por favor. Gracias, Marcelo. Dentro de las múltiples opciones profesionales que se tienen en la actualidad, voy a ser un poco egoísta en este punto y les voy a decir de que la psicología es lo mejor. No puedo hablar de otro porque es lo que en donde me siento pleno, ¿verdad? Para poder hablar con propiedad también, ¿verdad? Entonces, dentro del mercado laboral de la psicología hay también varias alternativas, como dije, ¿verdad? Entonces, eso se ajusta a los intereses y a las potencialidades de cada psicólogo, ¿verdad?, que puede especializarse en el área de su preferencia. Eso que hace, de lo que hablaba recién, lleva una satisfacción
personal, ¿verdad? A través del servicio que uno pueda brindar. Entonces, eso el psicólogo tiene la posibilidad de marcar la diferencia en la vida de otras personas. Y eso es fantástico, ¿verdad? De poder ayudarle a otras personas a hacer lo que tiene que ser, a lo que está llamado a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando se trabaja con seres humanos, ¿verdad? Esto hace que esa interacción conlleve múltiples, o sea que son muy complejas. Entonces, el psicólogo puede aportar directamente la solución de los problemas. Entonces, al trabajar con las personas, ¿verdad? Aplicando técnicas, prácticas psicológicas, ¿verdad? Y eso se obtiene con una satisfacción de estar trabajando en pro de otras personas, ¿verdad? Entonces, cuando se les orienta a esas personas que están más afectadas de las diferentes, sobre todo de las diferentes poblaciones vulnerables de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, esa ayuda, ¿verdad? A otros a través del conocimiento que uno va teniendo, y eso realmente es fantástico, ¿verdad? Entonces, cada uno creo que llevamos el ser psicólogo dentro nuestro cuando aquel amigo o amiga le vamos dando alguna orientación, algún apoyo, algún abrazo, ¿verdad? Entonces, estamos en la vida cotidiana, todos somos como psicólogos, solamente que el profesional psicólogo ya tienen la teoría y la estructura para poder encaminar, ¿verdad? Cierta problemática con mayor facilidad, ¿verdad? Y poder concretar a que la persona restaure su calidad emocional para enfrentar la vida, ¿verdad? Entonces, esto significa mucho, ¿verdad? En donde el ser psicólogo, y vuelvo a reiterar, pueda producir artes y, ¿verdad? Y ser el artista o el artífice de la salud mental de las personas. Sí, una diferencia significativa en la vida de las personas escribí en un determinado momento de este encuentro, Mario Derlis. Y dentro de el tema es muy valioso también focalizar esto que nos estás enseñando de el ser psicólogo en la actualidad. Es como que le das un marco, es en este presente, en este tiempo, con sus propias particularidades del tiempo. ¿Es así? Sí, justamente, yo siempre recuerdo un poco a la historia, porque el que no conoce su pasado, de donde uno viene, ¿verdad? No puede proyectarse en el presente y en el futuro, ¿verdad? Y justamente el ámbito de la salud mental se remonta justamente a la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde había esa neurosis de guerra, en donde los soldados venían, que como ya mencioné, ¿verdad? Con una inestabilidad emocional, ¿verdad? Donde había depresión, ansiedad. Entonces, en ese entonces, la psicología era una ciencia teórica que era un auxiliar de la medicina y la psiquiatría. Entonces, el ejército de los Estados Unidos dio un aporte sustancial a las universidades para que los psicólogos se formen en la parte clínica ante el pedido de los psiquiatras, porque se veían sobrepasados y necesitaban la ayuda de los psicólogos. Entonces ahí hubo una demanda tremenda y hubo una respuesta a aquellos soldados que venían con lo que llamamos después estrés postraumático, ¿verdad? Y eso se extendió a la sociedad, ¿verdad? Entonces ahí la psicología se posicionó ya como una vertiente dentro de la psicología general, ¿verdad? La parte de la psicología clínica, con la atención de la salud mental, ¿verdad? Entonces, por eso hablo mucho del tiempo que vivimos, porque cada época, cada tiempo tiene su particularidad. Entonces, antes no teníamos, por ejemplo, las enfermedades derivadas de la tecnología, por ejemplo.
Ahora hay muchísimos problemas del uso de la tecnología que afecta a la salud mental de las personas. Entonces, hay que dar respuestas a estas situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso lo que repito mucho es del tiempo actual, ¿verdad? En este punto, porque cada época tiene su particularidad y hay que dar respuesta a eso. Y eso es con la formación continua que el profesional psicólogo debe desarrollar y mantener. Sí, maestro, te escuchamos atentamente. En el devenir de este diálogo con tu ser, escuché en ocasiones esto de concretamente la búsqueda de la felicidad, ¿sí? De ser feliz. De hecho, tengo anotado aquí la conexión entre observar, escuchar como cualidades fundantes para el arte de ayudar, que lo mencionaste en el primer bloque, precisamente decías porque la misión es ser felices. Entonces vamos aprendiendo y madurando. Tengo dentro del contexto de la escucha activa escrito esto. Y si me permitís, me gustaría escucharte acerca de qué representa ese ser feliz. Hay una frase referente a eso que a mí me llama la atención y trato de ponerlo en el contexto de mi vida personal, ¿verdad? Que la felicidad no es un destino, sino es un viaje que requiere cultivar varios valores como la gratitud, la resiliencia, el perdón, las relaciones interpersonales significativas, ¿verdad? También el objetivo de ser felices también conlleva mucho la parte de evitar el sufrimiento, ¿verdad? Tanto mental como físico. Entonces, para ello el hombre siempre se sobrepone de cultivar actitudes positivas hacia la vida, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad?, establecer metas realistas, disfrutar del presente, aceptar las emociones positivas como así también las negativas, porque esos son condimentos de la vida. Entonces escuchamos siempre que la felicidad son momentos, y eso es, queremos que tengamos varios momentos, ¿verdad?, para que sea no pequeñas felicidades, sino que sea una felicidad más concreta, más estable, ¿verdad? Pero la vida tiene ese condimento y eso hace que sea interesante también, porque si no, imagínense que va a ser medio aburrido nuestra vida, ¿verdad? Que tenga una línea horizontal, que no tengan decibeles que nos haga sentir vivos, ¿verdad? Y tengamos esas ganas de vivir, de luchar y de concretar sueños y esperanzas, ¿verdad? Mario Derlis, quiero que sepas que ha sido un honor para mí escucharte en el tránsito del episodio 85. Es un honor poder dialogar contigo. Gracias por tu apertura, tu generosidad para con nosotros, para enseñarnos y para permitirnos seguir creciendo. Gracias a vos, Marcelo, por la oportunidad de poder compartir con tu audiencia. Siempre el objetivo también es de poder transmitir algo que sea positivo a la gente, ¿verdad? Entonces, a cada uno debe llegar a algún punto que les pueda ser útil en la vida, y sobre todo al psicólogo y a las personas que acuden a los psicólogos, ¿verdad? De que eso es una relación entre personas, y por lo tanto debe ser una relación, ¿verdad?, amigable, sobre todo para que uno se sienta bien consigo mismo y con los demás. Gracias, Mario Derlis.
Hemos escuchado al profesor Mario Derlis Vera decirle a la audiencia también gracias por acompañarnos y será hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Un abrazo, cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.